cerca, más cerca, oh Dios, de ti. Cerca yo quiero mi vida llevar. Cerca, más cerca, oh Dios, de ti. Cerca tu gracia que puede salvar. Cerca tu gracia que puede salvar. Cerca, cual pobre soy, nada, Señor, yo te puedo ofrecer, solo mi ser contrito te doy. Pueda contigo la paz obtener. Pueda contigo la paz obtener. Buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga mucho. Quisiera iniciar nuestro estudio bíblico hoy en oración. Así que gracias por estar con nosotros. Donde quiera que estés, vamos a cerrar nuestros ojos y orar. Que el Señor bendiga este estudio bíblico. Amén. Oremos. Padre Celestial, muchas gracias por este día, Señor. Gracias, Señor, por otra oportunidad de estar con mis hermanos en este estudio bíblico virtual, Señor. Señor, yo te pido que tú, Señor, tome el control de este servicio.
desde este momento en adelante, Señor, queremos que todo lo que se haga, Señor, glorifica tu santo nombre. Gracias, Señor, por mis hermanos que están en línea conmigo, Señor. Y ayúdanos en el día de hoy, Señor, honrarte con nuestras vidas. Te pido, Señor, que aprovechemos de tu misericordia nueva, Señor. Y te pido, Señor, que hagas la obra en nuestros corazones para poder así tener una conciencia limpia, Señor, antes de comenzar el estudio. Bendice a mis hermanos, Señor. Bendice a cada persona que nos visite hoy y las personas que verán el video después, en cualquier momento, Señor. Gracias por proveer este medio de congregarnos juntos en el día de hoy, Señor. Tú mereces toda la honra y la gloria y te pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, me gustaría ahora disfrutar con ustedes un himno precioso, gracias a los hermanos de la Iglesia Bautista Osama. Y en esta ocasión y en este momento, toda la iglesia va a cantar al Señor. Canta, iglesia. Escogidos te adoran sin cesar, de alegría llenos y sus coronas de oros rinden ante el trono y el cristalino. Santo, 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 por más que estés velando, imposible sea tu gloria contemplar. Santo tú eres uno y nada hay a tu lado. El poder perfecto por esta eternidad. Alza tu voz, mira a tu Señor y cántale, santo, 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 la gloria de tu nombre. Vemos en tus obras el cielo, tierra y mar. Santo, santo, santo. Te adoramos a ti, Señor. Te adore todo hombre. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Dios en tres personas. Dios en tres personas.
ensayos. Amén. Muy bien. Bueno, hermanos, yo espero que esta canción les motive a vivir una vida de santidad en el Señor. Perdónenme que estoy arreglando algo aquí al lado. Hermanos, la canción para mí es una buena introducción a lo que es el tema del estudio hoy. Y les quiero invitar a que pasen en sus Biblias al libro de Filipenses, capítulo 1. Y hoy lo que vamos a hacer es hacer una continuación de lo que ha sido esta serie de estudios. Y estoy pensando, yo puse el título para hoy de este estudio, el título ¿Cómo pues viviremos? Y eso viene, bueno, el título viene de un libro en el Antiguo Testamento, el libro de Ezequiel. Aquí lo estoy buscando rápido, capítulo 33. El antiguo profeta, hablando de nuestro caminar con Dios, dijo lo siguiente. Él dijo, tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así, diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Y luego él responde diciendo, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Y repito lo que fue la pregunta. Dice, ¿cómo pues viviremos? Y hermanos, ese es el tema de hoy, porque el apóstol Pablo, en el capítulo 1 de Filipenses, en el versículo 27, para el texto de hoy, básicamente abarca el mismo tema de los cristianos en la ciudad de Filipos, y él va a exhortarles y les va a explicar en el pasaje cómo debe ser su comportamiento como hijos de Dios. Estuve pensando hoy en la mañana en mi propia familia, sobre mis hijos, cuando nosotros, bueno, todavía estamos creando a nuestros hijos, y bueno, como padres nosotros esperamos cierto tipo de comportamiento de ellos, y algo fundamental para poder tener cumplimiento de sus deberes es dejar bien claro lo que son las expectativas nuestras, qué es lo que esperamos de ellos, porque si las expectativas están bien claras, entonces la responsabilidad está en manos de ellos para cumplir lo que decimos. Y entonces, para el cristiano, sobre nuestro comportamiento, es muy importante, es fundamental que tengamos lo que son las expectativas, qué es lo que Dios espera de nosotros. Entonces, ya vamos a pasar a lo que son los versículos, y antes del inicio de este estudio, quisiera hacer lo que siempre hagamos antes de cualquier estudio de la palabra de Dios, y esto es pedir el favor de Dios sobre este estudio, y pedir que nos ayude a entender lo que hay que entender. Amén. Así que vamos a citar juntos el Salmo 119, el versículo 18. Vamos a citarlo juntos ahora. Así que la palabra de Dios dice en el versículo 18, abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Y hermanos, yo espero que ustedes lo hayan citado como si fuera una oración a nuestro Señor Jesús. Yo necesito su ayuda hoy.
y nosotros así vamos a acercarnos a este pasaje. Entonces ya vamos a lo que es el pasaje que nos toca para hoy. Si tiene su Biblia, lo puede buscar en Filipenses capítulo 1, en el versículo 27 en adelante. La palabra de Dios dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Entonces me gustaría orar una vez más para pedir que el Señor nos ayude. Amén. Oremos. Señor, ya hemos leído el pasaje que nos toca para hoy. Te pido, Padre Celestial, más de todo, que la gloria de Dios se refleja en este estudio, que Cristo y su santo nombre sea levantado por encima de todo, Señor, y que nosotros nos convertamos, Señor, en el día de hoy en hacedores de tu palabra, Señor. Glorifícate en este estudio, Señor, y todo lo que se haga aquí en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, les voy a decir de antemano que yo no creo que voy a poder cumplir con todo lo que quiero hacer en esta mañana, porque en mi tiempo de preparación me tuve que parar varias veces y solamente quiero tocar en el día de hoy el versículo 27, incluso solo la primera parte. Hermanos que estén en línea, también les doy un fuerte abrazo y les doy una bienvenida especial a todos ustedes. Amén. Yo no tengo acceso a mi otro dispositivo para poder compartir la transmisión. Yo tendré que hacerlo después de que termine, pero ustedes que estén en línea me hacen el favor de compartir esto. Le pido excusa por el horario, por un compromiso que tenemos a las 10, entonces tuve que cambiar el horario. Así que ya hemos leído el texto para hoy y el enfoque va a ser solamente en el versículo 27, lo cual voy a poner ahora solo ahí en la pantalla. Y quiero simplemente tomar unos minutos y recordarles de que Pablo en su carta a los Filipenses, el contexto es que está en la cárcel. Pablo no sabe si él va a vivir o si va a morir. Él dice que después de orar por ellos, él dice que en cuanto a su encarcelamiento, la mayoría de los hermanos, de los otros que servían juntamente con él en el ministerio, la mayoría de ellos cobraron mucho ánimo en el Señor y se atrevían a hablar el Evangelio mucho más que antes. Entonces tenía un efecto muy positivo en la vida de sus colegas. No obstante, había otras personas predicando a Cristo por pretexto, supuestamente para añadir sobre él más aflicción, pero Pablo, a pesar de esas otras personas que eran hermanos también, a pesar de predicar a Cristo por motivos equivocados, Pablo se gozó en esto, tenía el gozo inefable de su Señor, lo cual llenaba su corazón. Entonces, en el diálogo con ellos, dice que confiaba en el Espíritu Santo y confiaba en las oraciones del pueblo de Dios. Y luego explicó que todo lo que había pasado en su vida, desde su conversión hasta el momento, Pablo él estaba totalmente satisfecho
con el Señor y todo lo que él había hecho en su vida. No tenía vergüenza, no estaba decepcionado en ninguna manera. Y en todo esto, su deseo, es decir, su meta principal, su deseo que por encima de todo estaba, era magnificar a Cristo independientemente de su estado físico. Y en ese sentido, él tenía un conflicto en su corazón. Él tenía un gran deseo partir de este mundo y estar con Cristo. Pero también reconoció a través de la obra de Dios en su vida, reconoció que era más provechoso quedarse en la carne y seguir sirviendo a los filipenses. Y entonces, ahora, Pablo cambia el tema. Déjame ver. Pablo cambia el tema y aprovecha la oportunidad para exhortar a los filipenses conducirse de manera digna del Evangelio de Jesucristo. Entonces, esto es lo que está pasando ahora en el pasaje. Y entonces, déjame volver a leer el versículo 27. Pablo dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Déjame hacer una pausa allí. Ustedes que son dominicanos, aquí cuando Pablo dice la palabra solamente, para un dominicano, es como si estuviera hablando así por un tiempo y luego usted dice a la otra persona, mire, una cosa más. Y así es el lenguaje aquí. Pablo simplemente hace una pausa y dice, ahora hay otra cosa, y dice que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Aquí es muy importante definir unas palabras muy claves que se encuentran ahí y luego verlo en lo que era el contexto de la ciudad de Filipos. Déjenme recordarles sobre la palabra comportarse. Déjenme recordarles algo antes de explicarlo. Recuerde que cuando comenzamos esta carta, recuerde que la ciudad de Filipos era una colonia de Roma, una colonia romana. Se consideraba la ciudad como si fuera una pequeña Roma. La ciudad fue colonizada por soldados romanos jubilados que se pusieron de acuerdo de ubicarse allí en la ciudad para colonizarla. Y por esa situación, los ciudadanos en la ciudad de Filipos disfrutaban de todos los derechos de los romanos. Y ellos preservaban todas las costumbres de ellos, hablaban el idioma de latín, y la actitud de ellos era que estaban muy orgullosos de ser romanos y sentía un fuerte deber de cumplir con todas sus responsabilidades y deberes como ciudadanos romanos. Y todo esto va a ser muy importante al considerar este mandato de Pablo en estos versículos, porque Pablo está exhortando a ellos, a los cristianos filipenses, comportarse como es digno del Evangelio de Jesucristo. Y luego él deja bien claro lo que él espera de ellos. Entonces, ahí la palabra comportarse, comportamiento, en su sentido original, nosotros en el idioma español tenemos la palabra política que comparte la raíz de esa palabra. Y la raíz de esa palabra se llama polis. Y para los romanos, para los filipenses, un polis para ellos era para nosotros como si fuera un estado o un país. Literalmente significa un pueblo, pero el estado en Grecia llegó a ser llamado el polis, es decir, en su desarrollo
esa palabra llegó a tener el sentido de vivir como un ciudadano. Vivir como un ciudadano con todos los privilegios distintos de los extranjeros. Yo quiero aprovechar este momento y enseñarles algo. Sabe que yo tengo mi residencia permanente en la República Dominicana. Todos ustedes saben lo que es esto, ¿verdad? Una cédula, ¿verdad que sí? Pero la cédula mía es muy distinta a la cédula de ustedes. Mira lo que dice allí. ¿Qué es lo que dice ahí? Dice no vota. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe? Yo no puedo votar bueno, ya recién celebraban las elecciones ahí en la República Dominicana, pero yo no puedo votar porque yo no soy ciudadano dominicano. Yo sí soy residente, estoy muy feliz de estar entre ustedes, pero ustedes como dominicanos tienen ciertos derechos como ciudadanos que yo no tengo. Y aquí el sentido es lo mismo. El sentido literal de comportamiento es comportarse o decir vivir como un ciudadano. Y eso para los filipenses, la palabra indica una persona que participa en la vida política de su polis, de su estado. Yo quiero leer en mi tiempo de estudio, estuve consultando el diccionario teológico del Nuevo Testamento y quiero compartir algo que encontré allí que para mí que da mucho sentido, mucho entendimiento de lo que Pablo está tratando de comunicar allí sobre la palabra polis allí. Dice que la polis dice que es libre, pero se encuentra bajo la autoridad de la ley reconocida voluntariamente por todos sus ciudadanos. Es la presuposición para el desarrollo de todos los valores espirituales, de todos los logros culturales y de todo bienestar. El sentido nacional vive en la libre sujeción de los ciudadanos a las leyes que protegen el bienestar común. Cada ciudadano tiene la tarea, escuche esto, cada ciudadano tiene la tarea de promover todo lo mejor que pueda. La vida de los polis encuentra su consumación en la libertad. Todos los ciudadanos lo apoyan. ¿Escuchó? Todos los ciudadanos lo apoyan. Y esas palabras que acaba de leer se tratan de lo que es la definición política de esa palabra cuando Pablo dice que os comportéis. Pero aplicadas en cuanto a lo que son nuestras responsabilidades como ciudadanos del cielo, como hijos de Dios. Más adelante en Filipenses 3, Pablo dice, nuestra ciudadanía está en el cielo. Entonces, usar la palabra comportarse en ese sentido para un filipenses tendría mucho sentido, porque recuerde, ellos eran muy orgullosos de su ciudadanía romana y ellos hacían todo lo posible para cumplir con todos sus derechos. Entonces, a los cristianos de Filipos usar esa palabra en ese contexto, ellos hubieran entendido bien lo que Pablo estaba tratando de comunicarse aquí. No está hablando de su comportamiento como ciudadanos romanos ubicados en la ciudad de Filipos. Pablo está hablando de sus responsabilidades y sus deberes como ciudadanos de la patria celestial. Entonces, eso es muy importante para entender lo que Pablo está enseñando aquí. Entonces, eso ya lo expliqué bien. Ahora voy a pasar aquí a donde dice comportarse como es digno del Evangelio de Cristo. Anoche tuve la
oportunidad de compartir con los jóvenes un tema sobre el Evangelio de Jesucristo y yo no sé si algunos de ellos están aquí ahora, pero lo que sí quiero hacer es tocar brevemente el tema del Evangelio porque para poder entender nuestra responsabilidad y nuestro deber de comportarnos de manera digna del Evangelio de Cristo, necesitamos entender lo que es el Evangelio y que todos ustedes saben que la palabra en su sentido literal simplemente significa buenas nuevas. Y esto es un concepto que tiene su fundamento en el Antiguo Testamento. Y hermanos, hoy por el tiempo no voy a poder leer y exponer todo lo que yo hacía anoche, pero sí, voy a pasar ahora a Isaías 61 y quiero leer los primeros 3 versículos, porque el Evangelio, ustedes van a ver en toda la palabra de Dios que una característica muy importante del Evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas de salvación, un concepto muy importante es que el Evangelio tiene que ser anunciado. Mira lo que dice aquí en Isaías 61, dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Hermanos, este pasaje tiene su cumplimiento en el Señor Jesús. Incluso en una ocasión cuando Él subió a hablar en el templo, Lucas capítulo 4, vemos allí la misma idea, el anuncio del Evangelio cumplido en el Señor Jesús. Mira, el mismo Señor citó ese pasaje de Isaías 61 aquí en Lucas 4. Él dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar. Pregonar significa anunciar. Pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Mis hermanos, por el tiempo de hoy, no lo voy a leer, pero podría consultar en su Biblia Isaías 52, versículo 7, cuando habla de los hermosos pies, de lo que anuncian la paz. También citado el mismo concepto en Nahum, capítulo 1, versículo 15, la primera parte. Y por supuesto, esto que tiene su cumplimiento cuando Pablo lo cita en Romanos 10. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo está escrito? ¿Cuán hermosos son los pies? ¿De quién? De los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Hermanos, el Evangelio, en primer lugar, tiene que ser anunciado. Y luego, hermanos, ya pasamos a la segunda idea del Evangelio, que el Evangelio tiene que ser explicado. Hermanos, el Evangelio tiene que ser explicado a aquellas personas que están buscando la verdad. Lo que siempre citamos es aquí mismo. Bueno, primero Pablo dijo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Él está explicando a ellos lo que Cristo había hecho por él en cuanto a su testimonio personal. Él dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios,
el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Imagínese usted contando esto a otra persona que está tratando de ganar con el Evangelio las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Su testimonio puede ser usado grandemente en su esfuerzo personal para evangelizar, pero si desea explicar las buenas nuevas a una persona, recomiendo que vaya a 1 Corintios 15, donde el mismo Pablo dice a los corintios: además os declaro, hermanos. Ahí declarar es la misma idea, anunciar, declarar, predicar. Él dice: yo os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis. Voy a pasar al versículo 3 por el tiempo, hermanos. Pablo dice: primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Primero, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Segundo, que Cristo fue sepultado, versículo 4, la primera parte. Y luego la segunda parte dice que resucitó al tercer día. Y lo más importante, hermanos, conforme a las Escrituras. Y luego que apareció a Cefas y después a los 12. Y si usted desea explicar las buenas nuevas a una persona que no conoce a Cristo, no es muy difícil. Simplemente tiene que explicar a ellos que conforme a la palabra de Dios, conforme a las Escrituras, como dice aquí, Cristo murió por nuestros pecados, explicándose que por es una palabra que significa sustitución. Cristo murió por nosotros, donde nosotros merecíamos morir eternamente por ser pecadores. Cristo murió en nuestro lugar por nosotros y luego fue sepultado y después de 3 días resucitó gloriosamente. Hermanos, esto es una explicación de las buenas nuevas. Después de explicar las buenas nuevas, recuerde que lo tiene que anunciar, lo tiene que explicar. Ahora, tercer punto, es que el Evangelio tiene que ser respondido. Una persona que escuche la explicación del Evangelio tiene que responder a ella. Y nuestra respuesta al Evangelio tiene que ser arrepentimiento genuino y luego creer. Pero comencemos con esta idea de arrepentirse. Ya tengo ahí en la pantalla 2 Corintios 7:10. Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Arrepentimiento genuino, hermanos, no el arrepentimiento del mundo. Arrepentimiento genuino siempre va a conducir a una persona hacia una salvación genuina. La misma idea se expresa aquí en 2 de Timoteo 2, versículo 24 a 26. Hermano, por el tiempo hay mucho terreno que hay que cubrir hoy. Lo voy a dejar ahí un momentico en la palabra, pero no lo voy a leer. Pero ahí está la idea. Hermanos, después de escuchar a alguien que nos explica el Evangelio merece una respuesta. Hay que responder. Y el primer paso es responder en arrepentimiento genuino. Después de arrepentirse con humildad delante de Dios, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que creer el mensaje en tu corazón. Romanos 1:16 dice: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. La misma idea se expresa en Romanos 10, donde dice allí: más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esa es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahí está esta idea de creer en el Evangelio. Hermanos, una vez que usted escuche una buena explicación del Evangelio y luego usted responde en arrepentimiento, ¿qué es lo que sucede? Usted dice: yo creo en Cristo y su muerte por mí, por mis pecados. Ahora, hermanos, lo confiesa como tu único y suficiente Salvador. Ahora, hermanos, sobre el Evangelio y la explicación del Evangelio, ya
concluyo ese tema del Evangelio con lo que es el cuarto paso. Repaso rápidamente que el Evangelio tiene que ser enunciado, tiene que ser explicado, luego respondido y últimamente compartido. El Evangelio, hermanos, después de nosotros nacer de nuevo con vida eterna, es nuestra responsabilidad compartir el mensaje de salvación con aquellas personas que todavía esperan escucharlo. Y esto, hermanos, lo vemos en 2 de Corintios 5, 17 a 20. El Evangelio tiene que ser anunciado, tiene que ser explicado, tiene que ser respondido y luego compartido, hermanos. 2 de Corintios 5 dice, de modo que si alguno está en Cristo, una nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y dice aquí, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Hermanos, yo espero que usted siente lo que es no solamente la responsabilidad, sino también el gozo que usted tiene en su corazón de haber sido salvo, que siente la necesidad de compartir esto con otras personas. Entonces, hermanos, ya he tratado de explicar esas dos palabras claves en el versículo 27 de Filipenses capítulo 1. La idea de comportamiento, cómo comportarse y luego de manera digna del Evangelio. Son dos palabras muy importantes, pero ¿qué quiere decir Pablo aquí? Recuerde, hermanos, recuerde que el polis hubiese sido una palabra que todos los filipenses entenderían bien. Ellos comprometidos con todas sus responsabilidades como ciudadanos romanos hubieran entendido esto como una exhortación a cumplir con todos sus deberes como hijos de Dios, como seguidores de Cristo Jesús. Hermanos, es tanto más importante cumplir con nuestras responsabilidades como ciudadanos de la patria celestial. Recuerde, paso de nuevo a los versículos, recuerde que Pablo había dicho a ellos en capítulo 3, cuando él dijo, nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesús. Y entonces aquí el punto principal es que los filipenses tenían que vivir en una manera digno y una manera consistente con su profesión de ser seguidores de Jesucristo. Sus vidas debían dar evidencia de su conversión. Y entonces el Evangelio debe producir en nosotros una manera de vivir muy diferente que el mundo. Y creo que eso es lo que Pablo está exhortando a los filipenses en esta primera parte del versículo, pero hay que preguntarse a sí mismo, ¿qué dice la palabra a nosotros? Hermanos, nosotros no podemos vivir una vida digna del Evangelio de Jesucristo primero si no hemos respondido al Evangelio, a las buenas nuevas de salvación. Entonces ya hemos tenido bastante tiempo así explicando el mensaje de salvación en Cristo Jesús. Entonces, la palabra de Dios dice que hoy es día de salvación. Usted no puede vivir, no puede comportarse de manera digna del Evangelio si usted mismo no ha aceptado el mensaje de salvación. Entonces,
la palabra de Dios dice a usted hoy, primero que se arrepienta genuinamente de ser pecador. Si usted necesita que le explique que usted es pecador, yo podría hacerlo, pero piense conmigo en los 10 mandamientos. Si usted ha fallado en cualquiera de ellos, culpable de todos. Y Cristo vino para cumplir la ley por nosotros. Y usted necesita lo que Cristo ha hecho por ti, porque usted no puede complacerle a Dios a su propia manera. Arrepiéntase y luego cree en el Evangelio y confiese a Cristo como su único y suficiente Señor y Salvador. Pero cristianos, vuelvo a la pregunta original. ¿Cómo debemos vivir? ¿Cómo debemos vivir de manera digna del Evangelio de Cristo? Nosotros como ciudadanos de la patria celestial. Entonces yo concluyo con, son muchas razones, hermanos. Yo puse aquí solamente algunas, pero déjeme volver aquí a los versículos y exhortar a todos nosotros aquí. Primero, si queremos vivir de manera digna del Evangelio, debemos tener un compromiso a la santificación, o sea, crecimiento sistemático en los principios de la palabra de Dios. Pablo dijo a los tesalonicenses, ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pablo instruyó a los tesalonicenses cómo ellos debían vivir. Y aquí hay un punto muy importante. Pablo dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación. En el principio de la carta a los filipenses, Pablo dijo que él estaba persuadido de que el que había comenzado en ellos la buena obra, la iba a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Hermanos, tú y yo necesitamos comprometernos a vivir una vida de santificación, es decir, comprometernos a crecer en nuestra fe de manera sistemática, porque esto es la voluntad de Dios y es digno de vivir en esa manera. Segundo, debemos tener un compromiso a la vida en el espíritu y no en la carne. Yo les dirijo a Gálatas 5, versículo 16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. En otro pasaje, a los Colosenses, Pablo había dicho la misma idea. De la manera que habéis recibido al Señor Jesús, andad en él. Ellos recibieron a Cristo por fe, así que tenía que andar por fe en la obra del Espíritu de Dios en sus vidas. Así que nos comprometemos hoy vivir como ciudadanos de la patria celestial, comprometidos a la santificación, comprometidos a la vida en el Espíritu y luego comprometidos a una vida de buenas obras, no para ser salvos, sino para glorificar a nuestro Señor. Santiago lo expresó bien. Ahí puse que el pasaje sobre la fe y las obras está en el versículo 14-26, pero por el tiempo y la hora leo solamente versículo 26. Santiago dice que como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Hermanos, una vez que recibamos a Cristo, debemos comenzar a leer, estudiar la Biblia y vivir una vida de santificación, vivir una vida en el Espíritu y luego comenzar a involucrarnos en la obra de Dios y producir automáticamente, si nosotros estamos andando con Cristo, andando en el Espíritu, las buenas obras serán un resultado natural de nuestro compromiso con el Señor. Y ahora, y muy importante, hermanos, es importante tener una vida progresivamente más santificada cada día. Eso es cierto. Hay que andar en el Espíritu. Eso también es importante. Hay que
trabajar para el Señor, súper importante. Pero hermanos, hay que hacer un compromiso con el Señor a ejercitar sus dones espirituales en el contexto de su iglesia local. Todo eso es comportamiento cristiano que el Señor merece en nuestras vidas. La misma palabra allí en el Nuevo Testamento de la asamblea cristiana es koinonia, que indica, la misma palabra definida indica una participación activa. Pablo expresó bien esta idea cuando escribió a los Efesios, y él dijo a ellos que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Cuál es la tarea de todos esos líderes en la iglesia local? Su responsabilidad es perfeccionar ¿a quién? A los santos. Los santos son nosotros, son todos los miembros de la iglesia local. Ellos perfeccionan a los santos para la obra del ministerio. Hermanos, cada creyente debe estar obrando como ministro. ¿Y cuál es la meta de todo esto? Ahí mismo lo dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Usted, como cristiano, debe tener una participación activa en tu iglesia local, ejercitando sus dones espirituales. Es ese don que Dios le ha dado milagrosamente por la obra de su Espíritu, por su gracia. Esos dones espirituales, el propósito que Dios le haya capacitado así, es para que usted obre en contexto de su iglesia local, ejercitando esos dones para edificar lo demás de sus hermanos. Y hermanos, esto es un aspecto de su comportamiento cristiano que es muy importante, porque Dios no ha salvado a ninguna persona para ser cristiano inactivo en la obra de Dios. Y hermanos, yo concluyo con ese último punto. Recuerde que comportamiento cristiano se ve en nuestro compromiso a la santificación personal, crecimiento espiritual. Se ve en el compromiso que tenemos con Cristo para andar en el Espíritu, no en la carne. Se ve en nuestro compromiso a obrar y producir buenas obras. Esas son cosas que resultan naturalmente de un cristiano que está andando con el Señor. Y sobre todo, ejercitar esos dones espirituales que Dios nos da en el contexto de la iglesia local. Y nuestro último compromiso, último en ese listado. Recuerde que el comportamiento, yo podría hablar por horas de esto, pero concluimos con esto, de nuestro compromiso para permanecer en Cristo Jesús. Juan capítulo 15, el versículo 1 a 5. Jesús dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque aquí está el punto, separado de mí, nada podéis hacer. Hermanos, necesitamos desarrollar en nuestra vida espiritual esas disciplinas que nos van a ayudar a permanecer en Cristo y no ser un cristiano que vacila así. Yo estoy bien con el Señor, ya estoy mal. Hermanos, necesitamos comprometernos a permanecer en Jesucristo. Hermanos, esto es solamente la primera parte del versículo 27, donde Pablo dice a los filipenses, mis hermanos, una cosa más, solamente que os comportéis
como es digno del Evangelio de Cristo, que su comportamiento sea como ciudadanos de la patria celestial. Y hermanos, el Evangelio, las buenas nuevas, es para todos. Yo espero que las personas que hayan estado con nosotros, que si usted no disfruta de una relación personal con el Dios de los cielos, que quizás hoy Dios le ha convencido de esa necesidad en su vida. Y hermanos, a todos ustedes que no conocen a Cristo, eso es la pasión que nosotros tenemos, la Iglesia Bautista, la gracia y la verdad. Que Cristo llegue a ser el Señor y Salvador de las vidas de las personas que no le conocen. Nuestra misión es la proclamación de las buenas nuevas. Y esperamos que cualquier persona que haya sido convencido de su pecaminosidad y su necesidad, que usted se arrepienta y que cree en el Señor Jesús y que lo confiesa como su Salvador. Pero mis hermanos de la Iglesia Bautista, mis hermanos de otras iglesias, nuestro comportamiento debe ser distinto del mundo. Debemos, mis hermanos, comportarnos como ciudadanos del cielo, no del mundo. Nosotros no somos del mundo, estamos en el mundo, pero no somos de aquí. Y nuestro comportamiento debe ser distinto. He alistado en el día de hoy solamente algunos puntos sobre el comportamiento cristiano, que es la santificación nuestra responsabilidad de andar en el Espíritu, de obrar en la viña del Señor, en el contexto de nuestra iglesia local y desarrollar la disciplina de permanecer en Cristo Jesús. Y hermanos, los puntos son mucho más. Si usted desea hoy participar en este mensaje, si usted piensa en algún otro aspecto del comportamiento cristiano que debe caracterizar nuestras vidas, anótalo ahí en los comentarios, hermanos. Lo que pasa es que eso es un tema que no tiene fin. Pero mi exhortación, hermanos, en el día de hoy es que analicemos nuestro comportamiento como hijos de Dios y cualquier área de su vida espiritual donde el Señor le haya convencido que hay que hacer algún cambio en base de la palabra de Dios, que usted aprovecha la oportunidad de orar, confesar cualquier área deficiente en su vida espiritual y su comportamiento cristiano, y que lo arregle con el Señor hoy. Amén. Hermanos, pongo esto para terminar lo que es lo más importante para nosotros, y esto es nuestra comunicación con usted. Y mis hermanos, las personas que nos visitan hoy, si usted desea comunicarse con nosotros, por favor, mándanos un mensaje. Mándame un mensaje al WhatsApp de la iglesia. Tenemos correo electrónico y puede ser ahí mismo en los comentarios. Si usted quiere dejar un comentario allí en Facebook, lo pone allí y nosotros nos ponemos en contacto con usted. A las personas que dicen, yo quiero tomar ese paso de aceptar a Cristo, nos gustaría tener la oportunidad de orar con ustedes y aconsejarle cómo comenzar la vida cristiana. Y a los hermanos de nuestra iglesia, la Iglesia Bautista, la Gracia y la Verdad, los hermanos de otras iglesias que quizás hayan encontrado esta transmisión, si usted necesita oración especial, por favor, póngase en contacto con nosotros. Nos complacería hablar con usted y tener esa comunicación. Amén. Mis hermanos, Dios le bendiga. Ha sido un buen día en la casa de Dios. Sé que esto fue temprano, disculpe el cambio de horario, pero gracias por unirse con nosotros en el día de hoy. Comparte la transmisión en sus redes sociales. Y a las personas que quizás ven el video después del hecho, eso siempre está en Facebook. Yo lo voy a subir a YouTube también para que haya acceso allí. Pero hermanos, ha sido un buen día. Espero verles esta noche a las 6 p.m. para nuestro culto vespertino a las 6 p.m. Invito a un amigo, si quiere, comparte el enlace de
la página nuestra en Facebook o en YouTube. Compártelo con sus amigos y si no tienen ellos compromiso pueden también estar con nosotros esta noche. Hermanos, visitas también, los amo en el amor entrañable de Jesucristo. Gracias por ser parte de esta transmisión. Los extraño mucho. Les deseo una buena tarde con sus familias y espero verles esta noche a las 6 p.m. Amén. Dios les bendiga y que todos pasen una buena tarde. Hasta luego.